Bueno, pues saludos cariñosos desde España. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que tengo el placer de compartir con todos vosotros para presentaros una forma útil, sencilla y satisfactoria de afrontar los muchos retos con los que la humanidad se enfrenta en estos tiempos. Esta forma de afrontamiento que os propongo es un método psicoterapéutico integral que he creado con mis ahora 34 años de práctica profesional como psicóloga. Es un método al que he dado por llamar Inner Positioning. Y enseguida vamos a ver por qué es tan necesario tener un método en estos tiempos VICA o BUCA. Y antes, deseo dar las gracias a Vida Integral, a Raúl Aramayo y a sus tres socios por invitarme a estar aquí presente con vosotros, porque realmente es una gran oportunidad para confirmar la importancia de unir a personas que trabajamos desde la conciencia integral, tanto en habla hispana como en otras lenguas. Entonces, gracias a todos también por estar aquí escuchando. El 11 de septiembre se cumplirán ya 19 años de la caída de las Torres Gemelas, ese momento en el que nos unimos todos en el horror de lo ocurrido y en el temor futuro. Y es que a partir de esa fecha la idea del sueño americano, de la buena calidad de vida y de la comodidad y el florecimiento económico, social y cultural de las décadas de los 50, 70 o inclusive la creencia de esa posible recuperación y salida de las tormentas políticas y económicas después de los años 80, 90 y hasta 2000, por lo menos en Occidente, explotaron por completo después. También en septiembre, el día 15, se cumplirán los 13 años de algo que se venía ya gestando con tiempo, que fue el estallido de la bomba desestabilizadora de la economía estadounidense y mundial con la caída de la bolsa del banco Lehman Brothers en el 2008, cuando se declararon en quiebra financiera, dejando la economía mundial también en absoluta bancarrota. Parecía que íbamos más o menos afrontando como podíamos el cambio psicoemocional y financiero que el 11S y el 15S representaron para la humanidad, aun a pesar de las cada vez más acuciantes amenazas como eran el terrorismo, la corrupción política, todo lo islámico que nos daba mucho miedo, el peligro nuclear, el cambio climático, tormentas económicas que estallaron en crisis añadidas en muchas partes del mundo, incluido mi país, España. Y ahí nos llega en diciembre el coronavirus, en 2019. Con la COVID-19 la humanidad se enfrenta más que nunca a lo que el acrónimo VICA significa. Ya nos ha hablado Marco del buca y vamos en un momento a regresar a eso, aclarando qué es exactamente buca o vica en castellano y la relación que tiene con inner positioning, mi metodología. Ahora, por ahora, quiero que penséis conmigo un momento. ¿Cuál es para vosotros el común denominador que unifica lo que hemos dado en llamar progreso? Eso sí, progreso desde nuestra visión histórica occidental, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta estos hechos más relevantes que acabo de mencionar. ¿Cuál diríais que es ese hilván que une la visión de progreso que hemos mantenido la mayoría de las generaciones que convivimos actualmente, como decimos sobre todo en Occidente? Porque aunque el progreso es un término aplicado a la civilización occidental, es algo que ha llevado a mejorar colectiva e individualmente a todos los pueblos de este planeta. Así que ese hilván, ese común denominador, esa cualidad en la que se basa todo este progreso del que hablamos, si lo veis conmigo, es la confianza. Hemos progresado a base de confianza.
Y el diccionario define confianza como esperanza firme de que una persona tiene de que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada o en que otra persona actúe como ella desea. Hemos confiado en la propiedad privada, en el gobierno y sus leyes, en los mercados, en las empresas y en la veracidad sobre la calidad de los productos que ofrecen. Como agentes de cambio, como muy bien nos decía antes Marco. La confianza manteníamos, en fin, de que la casa construida por un desconocido se va a sostener, que el dinero que estoy metiendo en el banco lo voy a poder recuperar, que el medicamento o la vacuna que me voy a poner me va a curar, o que el freno que me colocó el mecánico del taller de coches va a funcionar cuando lo necesite. Por lo tanto, es precisamente esta cualidad de la confianza la que se ve totalmente deteriorada en tiempos VICA. Este término militar, que es un acrónimo creado a finales de la Guerra Fría entre el bloque occidental y los países del este europeo, después las empresas lo han recuperado precisamente en los años 90 para la planificación estratégica. La usan para asegurar esa sostenibilidad financiera empresarial y adelantar sus éxitos futuros minimizando sus riesgos, que es lo que la empresa, por supuesto, pretende. Aunque los estrategas empresariales saben los significados profundos que VICA representa para potenciar el liderazgo, nosotros aquí lo vamos a centrar en el aspecto de la pérdida de confianza genérica que han supuesto todos estos acontecimientos que afectan a la humanidad, desde la caída de las Torres Gemelas en adelante. Así tenemos un punto de referencia sin perder de vista el trauma colectivo que aún arrastramos por las grandes catástrofes tanto naturales como las que hemos creado los seres humanos desde antes de este punto de referencia y aún después. Entrando en el acrónimo VICA, desde este punto de referencia de la confianza que hemos elegido y de su pérdida, veamos qué significa la V, y la V es la volatilidad, porque cada vez hay más inestabilidad. Los cambios se producen de manera mucho más rápida y por ello todo se vuelve más y más impredecible e inesperado. Así se pierde la confianza. La I de VICA nos habla de la incertidumbre. Todo es más difícil y complicado de planificar, puesto que todo es más incierto. No sirven las experiencias pasadas ni las predicciones futuras. Cada vez vemos menos a dónde vamos, por lo que se vuelve arriesgado invertir dinero, tiempo o energía. Ya nada es seguro, por lo tanto, perdemos la confianza. La C de VICA nos informa sobre la realidad, puesto que nos habla de complejidad. La realidad es mucho más compleja que nunca. Todo se relaciona con todo y lo que hago tiene influencia sobre todo lo demás. La realidad requiere de mucho más análisis, puesto que evaluamos muchos más niveles. Llegar a una decisión es casi imposible, pues requiere la investigación desde varios puntos de vista. Una sola respuesta que integre todas las situaciones es casi inviable, pues lo que favorece a una desfavorece a las demás. Por lo tanto, no tenemos la confianza, porque todo es muy complejo y no lo podemos controlar. Finalmente, la A de VICA nos habla de ambigüedad, porque ya no es todo blanco o negro, el gris también es una opción, y el blanco manchado y el negro azulado o el color marfil. Ya no existe claridad ni en el género, ni en la elección política, ni en el módulo familiar, puesto que todo vale. Y hasta los niños hoy en día reclaman su autodeterminación como diferentes. Ya no existe claridad nítida. Lo que antes era el qué, ahora ya eso no sirve sin el por qué y sin el cómo. Nuestros valores se ven así cuestionados todo el tiempo. Eso nos da desconfianza. Ahora, ¿qué ocurre? Como vemos, cada una de estas características descritas que nos llevan a perder esa confianza de la que hablamos,
es que perdemos la esperanza que aparecía en la definición. Nuestras vidas, nuestra percepción de la realidad y nuestras relaciones se encuentran cada vez más caóticas y fragmentadas. Cada vez vemos más enfermedades médicas, psicológicas o incluso psiquiátricas, pues las personas viven los tiempos VICA con miedo, con desesperanza, con depresión o ansiedad y otros trastornos diversos que alteran sus vidas. Vemos que ocurre esto porque la evolución no ha estado unida al progreso. Ha habido mucho progreso y nada de evolución, porque aunque sí que hemos progresado muy tecnológicamente y en la ciencia, en cambio, a nivel evolutivo seguimos en muchos temas a nivel prehistórico. Y aquí es donde tiene cabida inner positioning, puesto que esa pérdida de confianza vemos que tiene que ver porque es todo la mirada colocada en el exterior. Este inner positioning como kit de rescate psicoemocional y evolutivo, como lo llamamos para simplificarlo IP, se trata de un método psicoterapéutico integral que creé en el 2014, después de 27 años de práctica terapéutica integral, tratando a personas de todo el mundo y dando cursos precisamente de formación integral de 2 años y muchas cuestiones integrales. Y precisamente para apoyarnos a recuperar la fe y la confianza, creé esta metodología de inner positioning para hacerlo aún todavía más simple en la aplicación que la teoría integral per se, que para muchos es excesivamente intelectual y muy complicada. Y lo que quería era dar mayor confianza para redirigir la mirada hacia el interior, puesto que vemos que todo lo VICA nos habla de esa mirada puesta en lo externo y pretendiendo, por lo tanto, así controlar la realidad. Estos trastornos que hemos visto están afectando a la humanidad porque esa mirada colocada hacia afuera no les permite mirar hacia adentro y no encuentran la verdad, tan solo el reflejo de aquello que está pasando fuera. Y eso que está pasando mucho da mucho miedo. De esa forma no pueden apoyarse en la fuerza de su interior. Como yo antes decía, qué maravilla que ahora haya personas de nuevo con fuerza para hacer cosas por el desarrollo personal y transpersonal en el mundo y el desarrollo de la conciencia. Porque la fuerza interior es absolutamente vital para poder hacer cualquier cosa. Entonces salir afuera y seguir con la vida que a cada uno le toque vivir, como estar en el campo de batalla o en un hospital COVID o en un penthouse de Nueva York o en una oficina de Londres. Así, poderse apoyar a uno mismo y también apoyar a los demás. La conciencia no necesita planificación, predicción, seguridad, claridad y estabilidad, que es todo de lo que habla el VUCA o el VICA. Porque la conciencia ya es, no necesita todas estas cuestiones de seguridad, control y certidumbre, porque es todo y al mismo tiempo no es nada de todo esto, como nos decía Doshie Nelson ayer. De ahí que Inner Positioning se base en el concepto universal de la casa transformada en hogar. La casa llevada, por lo tanto, hacia el interior, como una metáfora perfecta para habitar cada una de las habitaciones que representan las áreas de la vida que la componen. Y así poder adquirir y mantener el título de propiedad de tu casa interior, que nos da la habitabilidad de nuestra verdad, de nuestra autenticidad y en definitiva de nuestra propia identidad, porque si no nos estamos perdiendo quién verdaderamente somos. Ahora más que nunca, cuando ya la OMS o la OMS ha alertado oficialmente sobre el deterioro planetario de la humanidad por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la terrible inequidad entre los pueblos y sobre todo la inequidad en esta forma de aplicar la vacunación en todo el mundo, ahora
ahora es cuando podemos reconocer la importancia de individualmente apoyar ese fortalecimiento interior, la recuperación de la confianza en el ser humano, la aceptación interior de lo diferente, la curiosidad personal por profundizar en el significado de la vida y el encuentro con la paz en el corazón y en la mente. Si hacemos esto, cosa que la metodología Inner Positioning propone, llegaremos a beneficiar la aplicación de todo ello en la colectividad, a través de la creación o adhesión a comunidades regenerativas como vida integral que apoyen una nueva forma de ver el mundo, aceptando Vika como lo natural y aprendiendo de nuevo a regresar a la vicalidad de la naturaleza en permanente cambio, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, pues es nuestra madre, esa Pachamama que dirían las civilizaciones andinas originales, que nos enseña a fluir y adaptarnos a lo que venga: lluvia, sol, frío, viento, nieve, cosecha o inundación. No pasa nada, porque la vida va a seguir. Tomemos ahora un momento que quiero hacer aquí para, en esta aceptación de la vicalidad, reconocer que efectivamente, por mucho que nos asuste los tiempos Vika, por mucho que nos asuste la situación COVID, la vida va a seguir, por lo que tengamos esa confianza. Y quiero que tomemos ahora un momento, solo un minuto, para rendir homenaje a todos esos seres y todas esas personas que han seguido con su vida apoyando durante más de 1 año y medio a los millones de personas infectadas, no solo sanitarios, sino transportistas, personas de supermercados, todo tipo de personas de servicios y voluntarios que han estado apoyando los bancos de alimentos, etcétera, etcétera. Y también un minuto a estas personas que ya se han marchado y los que han ayudado a morir a tantos otros millones. De modo que os pido un minuto de silencio para enviarles nuestra bendición, nuestro cariño y nuestro respeto, tanto a ellos como a estos que ya se fueron y que se han encontrado en el camino de aprender a posicionarse en su interior cuando regresen, si regresan, y a los que se quedan aquí para que cuando termine todo esto salgan renovados también. Vamos a tomar un minuto de silencio por y para ellos. Gracias. Ahora os invito a que disfrutemos juntos por un instante de la belleza de la naturaleza para que nos ilumine la mirada por un momento. Después de pensar en todo el efecto que el COVID está teniendo y ha tenido, para que nos dé fuerza y nos nutra nuestra madre naturaleza, nos invita y nos motiva para entrar más hacia adentro aún, pues solo adentro es donde podemos habitarnos. Recordemos cómo también la naturaleza está afectada por nuestras acciones, de modo que podemos permitirnos ahora un momento de belleza para que esta belleza nos afecte también. Déjala entrar en ti. Cuando veas estas imágenes, déjala con cada respiración entrar en cada poro de tu piel, entrar en cada poro de tu emoción. Porque la naturaleza, si te das cuenta, no entiende de Vika, porque toda ella es Vika. De modo que permítete verla con amor, con asombro. Somos nosotros los que hemos hecho que Vika sea algo terrible. Nosotros hemos maltratado a la naturaleza con nuestra necesidad de controlarla,
de explotarla y de manipularla, cosa que ella no hace con nosotros. Por eso aprendamos fluyendo como el agua y como todo lo que es natural en la Pachamama. Os invito a unirnos a mí en esta mirada de admiración y agradecimiento, porque serán menos de 2 minutos y por lo tanto aprovecha, fluye y no te preocupes de la agenda ahora. Voy a compartir contigo esta maravilla. Aprovecha y fluye. Maravilloso, ¿verdad? ¿Te ha gustado lo que has visto? ¿Has reconocido la belleza de la naturaleza? Muchas gracias por haber compartido conmigo este momento de belleza. Porque si deseamos prosperar en tiempos Wicca, es necesario sanar la enfermedad colectiva de nuestra humanidad. Y para hacer eso solo podemos hacerlo individualmente, yendo hacia adentro, para luego poderlo hacer colectivamente. Llamar a la puerta de nuestra casa interior, dar unos pasos dentro, recordar que ese es nuestro más preciado refugio y mucho más. Hacer esto requiere de un destello de conciencia, la oportunidad de atravesar la tormenta con la dignidad y humildad que salva el mundo. Que alguien está poniendo algo en el chat. Y esa humildad como un capitán que salva el barco que se hunde. No puede sentarse y no puede tumbarse. Su posición es importante. Tiene que ser de pie mientras toma decisiones, sintiendo el suelo bajo sus pies. Tiene que estar consciente de su posición. Esa posición que tiene dentro y fuera de sí. Esa que le va a apoyar a tomar la decisión correcta. Por ello necesitamos ahora más que nunca ser ese capitán y ese faro, recuperando la confianza en el ser que somos, en nuestro verdadero interior, en la naturaleza en la que vivimos y que nos rodea. Y así para llegar a ser una colectividad humana consciente que colabore unida en los muchos retos que tenemos por delante para regenerar este mundo roto y fragmentado que hemos creado. Así, necesitamos tener esa luz, ese faro. Necesitamos recordar que somos nosotros mismos esa luz y así poder encarnarla y utilizarla para iluminar a la mayor cantidad posible de personas. Para ver esa luz, de nuevo, necesitamos ir hacia adentro
Y eso es lo que yo os propongo, que es entrando ahora en este nueva propuesta de Inner Positioning, esa metodología que he creado. Yo de pequeña vivía jugando todo el tiempo con una realidad que no entendía. La veía como irreal y como mucho más auténtico era lo mío interior. Las cosas más extrañas para los demás eran las que para mí tenían mayor sentido. No entendía por qué. Vivía totalmente enfrascada en mi propio mundo. Ya de jovencita, la responsabilidad de una vida adulta muy extrema, demasiado temprana, me fue muy dura. Comprendí que necesitaba saber más acerca de la naturaleza humana. Comencé la universidad después de 5 años de duro esfuerzo, puesto que hice la carrera mientras también trabajaba 8 horas diarias. Hice un año de especialización en habilidades sociales y 2 años más en un máster de intervención en ansiedad y estrés. Y como todo ella era muy académico, porque después hice un curso que a lo mejor por allí en Latinoamérica se conoce muy bien, que es Insight, pues hice Insight 1, Insight 2, Insight 3, Insight 4, todos los insights del mundo. Bueno, pues como lo que verdaderamente me importaba era lo interior, curiosamente en ninguno de los cursos, menos en el Insight, me hablaron de eso que yo estaba interesada, que era el alma, ese mundo interior, esa mirada absolutamente interna. Todo era tan académico que estaba en el exterior. La información más abundante que recibía era trozos de información fragmentada sobre el superior izquierdo, cuadrante superior izquierdo y casi todo del cuadrante superior derecho. No había profundidad, no había elevación. Así empecé a formarme de manera independiente, primero con psicología humanista, después con psicología transpersonal, que ahí fue donde conocí a Ken, y luego ya con la psicología integral que él desarrolló en medio de esa psicología transpersonal, porque al final tanto él como yo fuimos transpersonales y después todo el que fue transpersonal y quería seguir avanzando se convirtió en integral. Después me metí de lleno en esa teoría integral y en esa psicología integral, puesto que sentí que había llegado por fin a mi casa. Me fui a Denver 4 veces para relacionarme con Ken Wilber y comprobarlo fehacientemente si de verdad esa era mi casa y el lugar en el mundo. Y así lo confirmé. En el 2003, además, creé las jornadas integrales como primeras conferencias integrales internacionales en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense, y a la que precisamente Alejandro Villar, que estuvo ayer con nosotros, y Marco Robledo asistieron como ponentes, a los cuales les doy muchas gracias de nuevo desde aquí por haber sido realmente los pioneros conmigo de todo lo integral en habla hispana, porque para eso fue para lo que creé esas jornadas. Luego, en el 2005, fundé la Asociación Integral Española, de la que fui presidenta durante los primeros 6 años. Después, en el 2014, creé mi modelo Inner Positioning como diseño estructural de un sistema complejo para apoyar el conocimiento y la evolución de la naturaleza humana. Ese kit de rescate psicoemocional y evolutivo para habitarnos a nosotros mismos. Hay dos formas de comprender Inner Positioning: filosófica o espiritual o psicoterapéutica. Como método filosófico lo podríamos llamar constructivismo regenerativo integral. Y luego, como metodología psicoterapéutica integral, es lo que vamos a ver. Pero, ¿qué es realmente Inner Positioning? Es un método psicoterapéutico, energético, integral y evolutivo que utiliza el concepto de la casa transformada en hogar para el autoconocimiento y la mejora de las relaciones con uno mismo, los demás, el mundo en general y lo divino. IP, o Inner Positioning, trabaja con los 5 elementos de Aqual, siendo el trabajo con la sombra su objeto de experiencia y estudio, puesto que su meta y foco más importante es sacar la luz que se encuentra oculta detrás de la sombra.
Entiendo inner positioning dentro de una psicología energética y como método psicoterapéutico. IP trabaja primordialmente con el reconocimiento, el desarrollo y la aplicación de las cualidades internas, como la luz de la que hablábamos anteriormente, valores, capacidades, habilidades. Estas son las energías positivas que apoyan el crecimiento y la evolución, y por lo tanto son las que usamos en IP, siguiendo estos niveles vibratorios de la conciencia del doctor David Hawkins, que por seguro que conocéis. Aquí vemos en este gráfico los autores sabios y místicos de acuerdo al nivel de frecuencia vibratoria de su conciencia a lo largo de la historia, según propone Hawkins. Y es muy interesante, por ejemplo, ver que Jesús está en la vibración más elevada, así como el Buda y Krishna, que él llama los avatares. Y son todas esas cualidades que efectivamente tienen jerarquías. Por eso yo digo, las cualidades son los ángeles, porque hay ángeles, arcángeles, potestades, querubines, serafines, etc. Y así vemos al principio, cuando uno de los factores que yo tenía como más importantes en Inner Positioning es el habitar. Y pensaba que mi método no tenía mucho calado porque era muy sencillo y claro, y empecé a investigar en toda la bibliografía para ver la veracidad y la utilidad del método, para darme cuenta de que ya había muchos autores en diversos campos y en diversas disciplinas que se interesaban realmente por este concepto de habitar, así como con la vibración vital evolutiva de la casa en sí misma y cómo se parece a la personalidad, cómo se puede reflejar lo que somos. También hablaban de el hogar, aunque ellos lo hicieran desde la visión de la casa externa. Mi trabajo, mi tarea fue llevarlo hacia el interior. Y ahí encontré una mística española, Santa Teresa de Jesús, que ya había hecho este cambio de lo exterior a lo interior de manera clara y profunda en su libro más conocido y venerado, El castillo interior o las moradas, en el que desde los diversos pisos del templo interior se va accediendo hacia el centro donde se realiza el encuentro con Dios. De modo que me di cuenta de que mi método es verdaderamente integral, pues unifica la ciencia en lo psicológico y la mística en la apertura al espíritu y la preparación para no sólo comprender la posición personal en las diversas áreas de la vida o habitaciones, sino el acceso a la posición sin posición, que sería lo que Wilber nos llama la conciencia no dual. Así vamos a ver ahora el Inner Positioning 316 como una visión general, que efectivamente ya en el laboratorio, si hay alguien más interesado, vemos en mayor profundidad. Pero este 316 indicará que ya es un Inner Positioning no filosófico, sino terapéutico. Aquí vemos que el 3 es porque hay 3 pasos de trabajo, 3 procesos para saber, evaluar y tratar. Hay un eje, que es el qué, el cómo, el cuándo y el dónde, que el dónde serían las habitaciones. Y hay 6 factores que son la posición, las relaciones, la conciencia, la identidad, la elección y el habitarse. Curiosamente, la elección no es este picking and choosing que decía ayer Nelson, sino la elección consciente precisamente de saber qué es la conciencia y cómo reconocer dónde estamos. Así, la casa no se empieza por el tejado, se comienza por los cimientos. Y nuestros cimientos son nuestros padres o figuras parentales.
En el caso de que los cimientos no sean buenos, es importante reforzarlos e incluso tener el valor de volver a rehacerlos por completo, lo que requiere una intervención terapéutica más profunda. Aquí, si tuviésemos más tiempo o estuviéramos haciendo un taller, podríamos ver un vídeo de lo que ocurre cuando una persona comienza a reconocer que los cimientos de su casa están podridos y ya no funcionan más. La casa de nuestros padres no es nuestro hogar, pues nuestra tarea es precisamente completar la construcción de nuestra propia casa interior, a base del desarrollo de la conciencia de nuestras cualidades, que son en las que nos apoyamos para ir subiendo pisos, poniendo puertas y ventanas en cada una de nuestras habitaciones. ¿Y para qué sirve Inner Positioning? Pues primordialmente para crecer, madurar y evolucionar, encontrarnos con el auténtico ser, liberarnos, mejorar todas las relaciones y experimentar una realidad actual, elegir conscientemente, disfrutar la vida plenamente, encontrar el sentido y trascender finalmente, como hemos dicho, toda posición hacia la posición sin posición. ¿Y cómo hacemos todo esto? La metodología es que al mismo tiempo que identificamos una posición general frente a la vida, como puerta de entrada a la realidad, cuál es el cuadrante por el que entramos a la realidad, reconocemos ese trabajo a realizar dentro de cada una de las habitaciones de la casa, para así identificar en qué áreas de relación la persona tiene la dificultad o la fortaleza. Para ello utilizamos cuestionarios, tests, entrevistas, ejercicios y tareas. Y así nos encontramos que en la metodología es una aplicación tan sencilla como la vida misma. Es solo el cómo nosotros nos hacemos la vida lo que la hace difícil. Veamos uno de los factores más importantes en Inner Positioning, que es la posición, cómo nos posicionamos. Por eso se llama Inner Positioning, posicionamiento interior, que está en inglés precisamente para hacer un guiño a Ken Wilber. La intersección de la actitud que tomamos frente a cualquier tema, cualquiera de las habitaciones de la casa, la conducta que tenemos y mostramos hacia afuera y la evaluación que hacemos de esa conducta es lo que nos da la posición en la que nos encontramos en esa habitación. Y ahora vamos a ver las habitaciones desde este punto de vista simbólico o metafórico para profundizar en ellas y encontrar su significado interior. Os invito a que leáis.
Y ahora vemos así el Inner Positioning en una sola página. Vemos cómo son los 3 pasos terapéuticos, el eje y esos 6 factores. Esto es lo que yo quería llegar a hacer, una metodología psicoterapéutica integral que pudiera colocar en la sencillez de una sola página. A los 12 años vi una frase que me influyó para todo el resto de mi vida, que era: las mayores verdades son las más sencillas. Y yo quería llegar, después de 34 años de práctica profesional, a una sencillez de este calibre. Y así, un poco también, habitando mi habitación de juegos, me ha gustado poner este inner positioning onírico para crear, construir y habitar una casa, convirtiéndola así en un hogar. Porque necesitamos un montón de imaginación para hacer esto. Y en cambio este es el precio de la evolución. Poner nuestra imaginación al servicio evolutivo, al servicio de nuestro crecimiento. ¿Estamos dispuestos realmente? Así, para recopilar lo presentado, podríamos decir: tienes la escritura de tu casa interior y el certificado de habitabilidad y de ocupación, porque Inner Positioning te invita a que habites cada habitación de tu casa como tu verdadero agente inmobiliario. Y también os presento el hogar universal, que es el hogar que a todos nos acoge. Muchas gracias por vuestra atención y